Bueno, gracias, José. Sí, nos conocemos ya hace tiempo y vamos a empezar hoy a hablar de ya patologías con un esquema más rígido, vamos a decir, de una presentación, pero bueno, la idea es abrir el juego como para que todos participemos. Me encantaría que se hagan muchas preguntas y que cada uno manifieste su experiencia. Esta charla de hoy nació el tema por un paciente, el mismo paciente de la última reunión, que fue una lesión multiligamentaria, tenía una lesión de raíz meniscal. Y eso me motivó a mí a hablarles de esto como para poder ir generando la solución de estas patologías, digamos, de entenderlas, de ver cómo se puede resolver y a empezar a resolverlas, digamos, no dejarlas para más adelante. Entonces, cuando recién empezamos a resolver las lesiones de raíz, el primer obstáculo que tenemos es que no tenemos el instrumental, porque en general nos cuesta mucho más diagnosticarlas, entonces no estamos preparados para resolverlo, y además el instrumental top, vamos a decir, para resolverlo es muy costoso y deberíamos contar con una ortopedia que nos provea y ni siquiera acá en Argentina es fácil de conseguir las pinzas para pasar los hilos en forma automática, vamos a decir, como la First Pass o la Scorpion. Entonces, les traigo como vamos a hablar de las lesiones de raíz, lógicamente, y después les voy a mostrar unos videos de cómo poder solucionarlo con el instrumental que contamos habitualmente para un ligamento cruzado anterior. Bueno, para los que hicieron el curso en el 2010, esta es una de las diapositivas de ese momento. Esto lógicamente es ciencia básica y no cambió. Y un poco vamos a hablar de por qué deberíamos resolverlo, ¿no? Es decir, acá la función del menisco es principalmente la transmisión de la carga del peso corporal. Es decir, es un ayudante del cartílago articular y un porcentaje de la carga, que está calculado el 50% del compartimento interno y el 70% del externo, atraviesa el menisco antes de impactar el cartílago articular. Entonces, su integridad es indispensable para mantener esa función. Entonces, la absorción del impacto, todo esto está relacionado con eso, que es la reducción del estrés de contacto articular, el aumento del área de contacto y otras funciones de estabilización pasiva que también son muy importantes en la asociación con lesiones ligamentarias. Y bueno, actúa como un limitante protector para que la rodilla no se pase ni de flexión ni de extensión, y actúan también en la lubricación, en la nutrición celular y la propiocepción. Ahora, acá en el dibujo pueden ver qué pasa si yo secciono alguno de las dos raíces. Bueno, el menisco se extruye, es decir, pierde esta zona de contacto, digamos que cubre el defecto de la forma del cóndilo y del platillo tibial, eso digamos nos deja un espacio de sección triangular, ese espacio, y el menisco entra ahí perfectamente. Ahora, si sucede esto que se desprenden las raíces, ese triángulo no está cubierto por el menisco porque el menisco se extruye, pierde su domicilio. Entonces vamos a ver qué pasa cuando esto sucede. Lo que pasa cuando resecamos el menisco es que disminuye el porcentaje de transmisión de la carga, y eso es inversamente proporcional a la resección, es decir, a mayor resección, peor es digamos, la función del menisco absorbiendo la carga. Entonces, eso no solamente disminuye el porcentaje de transmisión de la carga, sino que eso trae aparejado un aumento del pico de estrés de fuerza de contacto, es decir, las fuerzas que se desarrollan sobre el cartílago aumentan en forma proporcional a la resección.
Hay una gran diferencia en si nosotros hacemos esta comparación entre resecciones parciales, es decir, de pequeñas lesiones del borde libre, son mínimas esas alteraciones, pero fíjense los porcentajes cómo cambian cuando la resección es total. Y a los fines prácticos de la función del menisco, una lesión de raíz es equivalente a una resección total. Bueno, pero antes de hablar de cómo resolvemos y qué es esto, vamos a verlas a las raíces posteriores, sobre todo. Vamos a ver dónde están, es decir, me pareció más adecuado mostrarles un video de una artroscopía que decirles que está a 5 milímetros, 7 milímetros, eso es muy difícil de recordar. Este es un paciente que operamos la semana pasada y que tenía una fractura de platillo tibial externo, pero bueno, aproveché para hacerle las imágenes de las raíces. Entonces vamos a ver primero la raíz posterior del menisco interno. Acá no quería hacerle mucho valgo para no alterar la fractura del otro lado y no era una rodilla que se abría fácil, así que no pude entrar a ver la raíz desde adelante porque, como les decía, no quería hacerle mucha fuerza en valgo, pero tenemos el truco de entrar a través del intercóndilo. Esto es una maniobra muy útil e indispensable para trabajar sobre la raíz. Así que entramos desde el intercóndilo a ver la raíz posterior y ahí ahora se va a lavar un poquito más. Acuérdense que yo todas las cirugías las hago sin manguito, así que vamos a ver como una pérdida de la calidad de imagen, pero digamos, es beneficioso para el paciente. Bueno, una de las cosas que le quise mostrar, que para los que estén, uy, perdón, ya me hice el hijo. Para los que estén interesados ahora en el tema y los que estén viendo o leyendo algunos de los trabajos, van a ver que, por ejemplo, en los trabajos de la Prada habla de las fibras blancas y brillantes. Bueno, acá están, esas son las fibras blancas y brillantes. Vamos de vuelta. Bien. Que son expansiones de las inserciones. Estas fibras, la inserción está en este lugar y esta expansión, que es uno de los parámetros que tomamos para hacer el túnel tibial del cruzado posterior, son expansiones y no es esto lo que vamos nosotros a intentar reinsertar, sino que la reinserción vamos a hacerla en este lugar, es decir, este es el cóndilo interno, este es el platillo tibial interno, este es el menisco interno y su inserción en la raíz. Les recuerdo, esto es una raíz normal. Y las fibras blancas y brillantes es una expansión de la inserción del cuerno posterior, del menisco interno, y no es el lugar donde tenemos que hacer el túnel. El túnel lo tenemos que hacer en donde está la raíz y hacia donde queremos llevar el cuerno posterior del menisco interno. Bien, aprovecho y voy detrás del cóndilo interno. Bueno, otra vez. Detrás del cóndilo interno como para ver dónde está. No sé por qué me hace esto. Debería arrancar. Vamos a ir, como les decía, por detrás del cóndilo interno para ver la rampa, es decir, donde están las lesiones en rampa. Ahora va a pasar. Dejo el video correr así se entiende un poco mejor. Vamos a... Bien, ahí entonces tenemos el cóndilo interno, la inserción del ligamento coronario. Vamos de vuelta. Los voy a cansar ya con este video. Y donde veríamos una lesión ramp es en esta zona. Se los muestro, pues se ve muy bien toda la inserción del ligamento coronario a la tibia. Bueno, ahora vamos a pasar al compartimento externo. Entonces, estoy mirando muy de cerca en este momento, pero ahí se vio el cóndilo externo. Este es el cuerno posterior menisco externo y vamos a ver la inserción. Fíjense
cómo va a buscar la inserción en el espacio interespinoso por detrás del cruzado anterior, que es esta estructura que teníamos acá, cómo hace una curva muy pronunciada el menisco para buscar su inserción en el espacio interespinoso por detrás del cruzado anterior. Ahí está. Bueno, no sé por qué. Okay. Bien. Vamos a verlo de vuelta. Bueno, ahí vamos a ver un poquito más panorámico. Lamentablemente para ver esos detalles hay que acercarse mucho con el artroscopio y se pierde un poco la perspectiva de qué es lo que estamos viendo, pero ahí lo freno. Entonces este es el ligamento cruzado anterior, este es el cóndilo externo, esta es la espina tibial externa y este es el menisco externo en su cuerno posterior que va a buscar la inserción en el hueso en el espacio interespinoso. Bien, vemos el resto del menisco externo, ahí estaba la fracturita, después en otro día la mostramos, si quieren, hacemos una charla de fracturas. Bien, entonces, ¿qué es una lesión de la raíz meniscal? Bueno, puede ser en general de tres tipos distintos, es que sea una avulsión de la inserción, es decir, que el tejido meniscal se avulsione del hueso, que se fracture la inserción, es decir, que la avulsión sea ósea, o que la lesión esté a menos de 1 centímetro de la inserción, es decir, para ser considerada de raíz, tiene que tener hasta 1 centímetro de distancia con la inserción en el hueso. Habitualmente son radiales. Ahora, ¿por qué estamos tan preocupados por estas lesiones? Y porque sucede esto, cuando yo tengo un paciente que tiene una menisectomía total, la posibilidad de que ese paciente necesite un reemplazo total de rodilla es de 132 veces más. Es algo categóricamente destructivo del cartílago articular. Entonces, la idea es resolver estos casos, no dejarlos con una resección, porque con el tiempo van a desarrollar una artrosis severa. Bien, esta es algo muy importante porque si bien es esquemático y no se va a aplicar a todos nuestros pacientes, tengan en cuenta que no es lo mismo lesionarse la raíz del menisco interno que la del menisco externo. En el menisco interno habitualmente son adultos con lesiones degenerativas, sin, digamos, eventos traumáticos en su generación. Habitualmente mujeres también. En cambio, el menisco externo son pacientes jóvenes con lesiones traumáticas y asociadas a lesiones ligamentarias. En el interno, por todo el cuadro de la edad, del proceso degenerativo, están lógicamente asociadas a lesiones de cartílago articular. Y en el corto plazo acelera la progresión a la artrosis una lesión de raíz, es decir, un paciente que tiene una condropatía degenerativa del compartimento interno y se produce una lesión de raíz, a veces por un simple movimiento. Por ejemplo, la esposa de un colega amigo subió al colectivo y se rompió la raíz haciendo el impulso para subir el escalón del colectivo. Es decir, que por movimientos habituales y simples se puede lesionar. En cambio, en los pacientes jóvenes, cuando se rompen el ligamento cruzado anterior, es una situación esperable que tenga una lesión de la raíz del menisco externo. ¿Qué va a pasar? Va a exagerar la inestabilidad, es decir, el paciente que viene con un grado de inestabilidad intensa, sospéchenlo, que tiene asociado una lesión del menisco externo en la raíz. Y el tratamiento en el menisco interno, por ejemplo, si es asintomático, porque muchos pacientes con un cuadro degenerativo generan esta lesión y están asintomáticos, no, por supuesto, no tomamos ninguna determinación. Esto después vamos a ampliar un poco, pero les doy el pantallazo inicial. O puede ser irreparable, con lo cual deberíamos hacer una resección, pero lo ideal es
hacerle las reinserciones también a los pacientes, aunque sean añosos, o la artroplastía en el caso de irreparabilidad y dolor persistente. En cambio, en el menisco externo, en pacientes jóvenes, la única opción de tratamiento que podemos manejar es una reinserción. Como habitualmente están asociadas a lesiones ligamentarias, bueno, en el mismo acto quirúrgico deberíamos resolverlo. Bien, algunos datos. En general, las estadísticas están hablando de un 10% de todas las lesiones meniscales. A mí me parece un poco exagerado, pero digamos, se irá afinando el número a medida que vayan apareciendo más trabajos. Y de todas las lesiones del cuerno posterior del menisco interno, el 20%, según trabajos estadísticos, corresponden con lesiones de raíz. También parece un poco alto el número, pero bueno, en la medida que todos lo vayamos diagnosticando, se va a saber el número real con el tiempo. Otro dato mecánico, el cuerno posterior del menisco interno es el menos móvil de todas las raíces, de todas las inserciones. La que está más fija a la tibia es el cuerno posterior del menisco interno, por lo tanto está más expuesta a sufrir lesiones, sobre todo si hay una situación de degeneración de la articulación, y como les decía, con movimientos como agacharse, o en el caso de esta persona que les comenté, por subirse al colectivo, puede lesionarse. ¿Y a qué personas le pasa eso? Es decir, ¿cuáles son los factores de riesgo para que por un mecanismo mínimo tenga una lesión de raíz meniscal interna? Bueno, el genuvaro, la edad avanzada, un alto índice de masa corporal, es decir, en la obesidad, y el sexo femenino es otro de los factores de riesgo. Y el lugar en donde más comúnmente se va a lesionar el menisco es en la zona de transición entre el tejido meniscal propiamente y la entesis. La entesis es la entesis de 4 fases. El menisco, como los tendones, como los ligamentos, tienen una entesis de 4 fases, y en ese lugar, no en la entesis, sino en la unión entre la entesis y el menisco, es donde se produce la mayoría de las lesiones. Habitualmente el menisco tiene fibras en diferentes planos del espacio, como todos ustedes sabrán. Cuando esas fibras van llegando a la inserción, van predominando las fibras longitudinales, es decir, las que siguen el radio de curvatura del menisco, van como organizándose y haciéndose todas longitudinales, y digamos, cerca de la entesis todas las fibras son longitudinales. Más hacia el cuerpo del menisco, las fibras tienen patrones variables y hay algunos sectores de fibras desorganizadas, digamos, en todos los planos del espacio. Pero cerca de la entesis, las fibras digamos, se organizan en forma longitudinal. Bien, vamos a ver las clasificaciones. Hay 2 clasificaciones, yo les traje las que más se nombran para el menisco interno y para el menisco externo, es decir, la de la Prade es la más nombrada para el menisco interno. Esta es el grado 1, es la lesión parcial, es el paciente José que me mandaste la resonancia hoy, es una lesión parcial, radial, que digamos no atraviesa todo el tejido meniscal. El grado 2 es una lesión radial completa, pero está dividido en 3 grados distintos, dependiendo de la distancia hasta la inserción, es decir, 0, 3, 6 y 9. Digamos, cuanto más lejos va cambiando el tipo 2, el grado A, B, C. Y el tipo 3 es una lesión igual a la anterior, pero además asociada a un asa de valgo. El tipo 4 es una lesión oblicua y el tipo 5 es la avulsión ósea. Esto es, para nombrarlo, es importante como para poder diferenciarlo. La mayoría de las lesiones son tipo 2. Para el menisco externo, la clasificación que más se utiliza es la de Forkel, son
Esto les explico un poco el diagrama porque está un poco más difícil de entender. Esto en el esquema es la espina tibial externa. Este es la inserción del cuerno posterior del menisco externo y estos son los ligamentos meniscofemorales. Se ve mi flecha, ¿no? ¿Se ve la flecha? Sí, doctor, Sí, se ve, profesor, se ve. Bárbaro, perfecto. Entonces, es muy importante en el menisco externo, acuérdense que hay una expansión del menisco hacia el ligamento cruzado posterior, que son los ligamentos meniscofemorales, que son prácticamente en el 100% de la población los encontramos, y la clasificación habla de 3 tipos de lesiones distintas. La tipo 1 es una avulsión del cuerno posterior con los ligamentos meniscofemorales sanos. La tipo 2 es una lesión radial del cuerno posterior con los ligamentos meniscofemorales sanos. Y la tipo 3 es la lesión de ambas estructuras, es decir, el cuerno posterior y los ligamentos meniscofemorales. Esto tiene una importancia fundamental y es que si yo tengo los meniscos femorales indemnes, no se me va a extruir el menisco externo. Es decir, eso hace que el diagnóstico por resonancia sea bastante más complejo, son muy difíciles de ver las lesiones de la raíz puras, sin lesión de meniscos femorales en la resonancia, pero para el paciente, mecánicamente, el grado de transmisión de la carga no se altera, pero sí, como vamos a ver uno de los casos que les voy a mostrar al final, la inestabilidad del cuerno posterior es notable y, en mi opinión, a pesar de que muchos autores dejan sin tratamiento las lesiones que no involucran a los ligamentos meniscofemorales, en mi opinión, como les decía, hay que reinsertar la raíz también por una cuestión de hipermovilidad del menisco que va a terminar provocándole dolor al paciente y además progresando probablemente la lesión hacia otra lesión del menisco más grave. Bien, algún pantallazo dimos, pero vamos a hablar del examen clínico concretamente. Entonces, el relato del paciente, como les decía, es muy importante. Lo podemos dividir en 2 básicos. El del menisco interno es el relato de un trauma mínimo o nada. Y el menisco externo, el relato de una lesión ligamentaria. En el examen vamos a notar dolor en la interlínea y es muy común que duela la interlínea posterior, es decir, que el paciente se queje de un dolor posterior en la rodilla y que ese dolor se exagere en la hiperflexión porque, como ustedes saben, el menisco interno, sobre todo con la flexión de la rodilla, es atrapado. Yo no me veo a mí, no sé si ustedes me ven a mí, ¿se ve ahí aunque sea chiquito? Lo vemos, doctor, Sí, doctor, sí, doctor, se le ve. Así les muestro acá en la maqueta, es decir, si yo flexiono la rodilla, van a ver que el borde posterior del fémur va a comprimir, ¿se ve ahí? Va a comprimir el cuerno posterior del menisco interno. Entonces, perfecto. Bárbaro. Entonces, este mecanismo de hiperflexión moviliza la lesión de la raíz y es doloroso en el examen clínico. Es muy común que el paciente tenga el McMurray positivo, incluso que en los que notan que la lesión se produjo con un mecanismo traumático leve del menisco interno, es común también que nos digan que sintieron un resalto en la rodilla en el momento de la lesión y que nosotros lo podamos reproducir ese resalto en el examen clínico y que incluso ellos sigan sintiendo ese resalto con diferentes movimientos. Es mucho más común que las lesiones de menisco que no son de raíz. Bueno, lógicamente la presencia de derrame articular. Hay algunos reportes de una maniobra para buscar la extrusión, es decir, para el menisco interno se utiliza, se pone al paciente en extensión, con la rodilla en extensión completa, se realiza un movimiento de varo sobre la articulación y se coloca el dedo en la interlínea. Entonces, si el menisco se extruye por el apoyo,
lo vamos a sentir en el dedo esa extrusión. Yo la verdad que nunca lo busqué, pero bueno, la próxima lo haré. Digamos, si encuentran ese signo, hay muy pocas cosas que podrían provocar que se extruya el menisco en un movimiento de varo que no sea una lesión de raíz. Y como los decía, en un Latchman o pivot grado 3, sospechen la lesión de la raíz del corno posterior del menisco externo. Sí, ¿por qué? Porque esa lesión va a exagerar la rotación interna de la tibia, porque no va a frenar la rotación interna de la tibia, la ausencia del corno posterior del menisco externo funcionalmente, ¿no? ¿Me siguen, no? Bien. Vamos entonces a ver qué vamos a ver en una resonancia. Ya tenemos la sospecha clínica, le pedimos la resonancia. Este es el mismo caso que vimos la vez pasada. Es decir, yo tomé las fotos de este mismo caso como para que vean que se puede ver perfectamente. Acá está el hiato generado por la lesión. Es decir, esto es un corte axial en T2. Ahí vemos la lesión radial. Vemos la sombra del menisco interno y en su unión con la inserción se pierde la continuidad. Entonces, si los cortes axiales, hay un corte que toma la altura donde están los meniscos, van a ver este tipo de imagen. La misma lesión, pero en los cortes coronales, el menisco en este caso también está extruido, pero ven que el cuerno posterior del externo llega a su inserción y el cuerno posterior del interno no. Hay un hiato y una separación con el sitio de la inserción. Cualquier cosa que no entiendan me paran, ¿sí? Bueno. Hay una pregunta, Enrique. Hay Sí. una pregunta. Si el tipo de lesión de los cuernos posteriores de los meniscos internos externos guarda relación con el grado de movilidad de los mismos. Si hay alguna relación. El menisco externo es más móvil que el interno. ¿Tiene alguna relación eso? Sí, totalmente. Por eso les dije que la inserción más fija de todos los cuernos meniscales es la del cuerno posterior del menisco interno y es la que más se rompe. El menisco externo es mucho más móvil, está mucho menos expuesto a la lesión y para que se rompa tiene que haber una lesión ligamentaria habitualmente, es decir, tiene que ser un mecanismo de mayor energía. En cambio, en el menisco interno, con menor energía, con una hiperflexión, por ejemplo, se puede lesionar estando todos los ligamentos intactos y tener una lesión de raíz del corno posterior del menisco interno. Bien. Perfecto. La otra pregunta es sobre los túneles. Pero es para, yo creo que esa pregunta lo va a contestar después cuando explique el tipo de túneles que se va a hacer, porque la pregunta era si se encuentran los túneles en algún momento, pero creo que eso va a explicar más tarde. Sí. Vamos a hablar de la técnica quirúrgica al final. Perfecto, solo eso. Bueno, seguimos entonces con la extrusión, signo típico de lesión de raíz en los cortes coronales. Este es de todos los cortes que teníamos disponibles, era donde más separada se veía al cuerpo meniscal de la articulación. Para los que tal vez en el auditorio haya gente que no está acostumbrada a ver resonancia, les explico, esto es un corte de frente de la rodilla, estos son los dos cóndilos del fémur, esta es la tibia, este es el lado externo, donde está el menisco externo en su domicilio, y si lo comparamos con el lado interno, fíjense cómo el menisco está expulsado hacia medial, es decir, hacia la línea media del cuerpo, porque no tiene su unión en el hueso. Entonces, cuando se produce una presión entre los dos huesos, el menisco se extruye. Bien. Y en el corte sagital, la característica principal es lo que se llama menisco fantasma. ¿Por qué? Porque si yo tengo un corte que toma justo el lugar donde está el hiato, donde está la separación entre el menisco y la raíz, no hay nada. Entonces,
veo estas imágenes de ausencia de menisco y eso se denomina menisco fantasma. Bien. No sé, ¿hay alguien con el micrófono abierto que está interfiriendo? No sé si se puede bloquear o... Ahí está. Bien, entonces, vamos ya a pasar al tratamiento. Como les decía, algunas personas con lesiones degenerativas son asintomáticos. En ese caso, el tratamiento es la observación. Algunas personas con lesiones degenerativas tienen una artrosis avanzada y a pesar de que haya una lesión de raíz, si hay una artrosis avanzada, está contraindicada la reinserción, por lo cual hacemos el tratamiento médico como el tratamiento de la artrosis. Es decir, en una persona con artrosis avanzada y una lesión de raíz, la posta del tratamiento se la lleva la artrosis, lógicamente. Hacemos el tratamiento de la artrosis, no el tratamiento de la lesión meniscal. Bien. En pacientes que no tienen artrosis y que tienen síntomas, el tratamiento es quirúrgico. El tratamiento va de la menisectomía subtotal, es decir, si yo tengo una paciente añosa con una lesión de raíz, con artrosis leve o sin artrosis, sintomática, y por sintomática entiendo que en el examen clínico hay síntomas mecánicos de lesión meniscal, es decir, no que le duele la rodilla, sino que yo la examino y en las maniobras de rotación despierto dolor en la interlínea meniscal. Ahí lo que mi deseo es poder reinsertarle la raíz, no importa la edad. Si no tiene artrosis, tiene síntomas, mi plan y mi objetivo es reinsertarle la raíz. Pero es muy común llegar a la cirugía y que sea irreparable porque el tejido no acepta, al paso de los hilos y se desgarra. Pero, el intento hay que hacerlo. Pero bueno, en esos casos en los que ustedes ingresaron para hacer una reinserción y es irreparable, van a terminar en una menisectomía subtotal. Es decir, que es uno de los tratamientos y en algunos pacientes les permite disminuir el grado de sintomatología y mejorar hasta que la artrosis se desarrolle. Pero como les decía, nuestro objetivo es reinsertarla a la raíz y esto hay dos técnicas diferentes exitosas. Una es el uso de anclajes y la otra es practicar túneles óseos y llevar reinsertar la raíz a través de un botón contra la cortical anterior de la tibia. Los anclajes son muy pocos los cirujanos que los prefieren. Es muy difícil trabajar en el corno posterior del menisco interno, colocar un anclaje. Habitualmente hay que liberar la inserción del ligamento lateral interno para poder hacerlo. Es muy, muy complejo, excepto que el paciente tenga una hiperlaxitud. Es bastante difícil de acceder a la inserción ósea con un anclaje. Así que la mayoría de los cirujanos lo que hacemos son túneles óseos. Bien. Bueno, acá para cortar un poquito, les hablo de mi primera y mi última menisectomía subtotal. La primera, bueno, esto lógicamente cuando, como les decía, es irreparable. La primera fue una señora añosa de más de 70 años, paciente de mi papá, hace muchos años, en el 2002, me la derivó con un síndrome meniscal. Yo la reviso, sí, una lesión meniscal, una resonancia de lesión meniscal, prácticamente sin artrosis. Y fue la primera vez que yo vi que esto era como una entidad aparte, como que cuando hice la artroscopía tenía una lesión de raíz meniscal. Es decir, en ese momento no la nombré así porque no sabía que se podían llamar así, digamos, pero era evidente que eso no era una lesión meniscal habitual y que iba a andar mal. Además, era una paciente de esas que miran siempre con desconfianza. Bueno, la operé, cuando terminó la cirugía le expliqué lo que habíamos encontrado y que
es decir, que el tratamiento le iba a ayudar a quitar el dolor, pero que probablemente iba a desarrollar una artrosis. Bueno, años más tarde mi papá, es decir, anduvo muy mal, anduvo dolorida, muy difícil fue el posoperatorio, pero finalmente salió adelante después de varios meses de kinesiología. Un par de años más tarde mi papá cumplió 50 años de médico y todos sus pacientes se juntaron para hacerle un homenaje por los 50 años. Bueno, el homenaje consistía en una misa y después un almuerzo. Bueno, yo estaba esperando que llegara toda la familia en la vereda de la iglesia y veo aparecer esta señora caminando en andador. Y yo ya no sabía dónde meterme, ¿no? Pero bueno, me acerco a saludarla a la señora me mira de arriba abajo así, con cara de asco, no me saludó y siguió caminando y entró en la iglesia como si yo no existiera. Así que bueno, son lesiones y cirugías que los pueden hacer quedar muy mal. La idea es, con el conocimiento de la situación, explicarle a los pacientes de qué se trata la lesión y explicarle que la evolución puede ser mala y de la necesidad de hacer un reemplazo articular. La última fue una paciente también que me derivó otra paciente que había operado, que había andado muy bien, una paciente también con una lesión meniscal, pero una lesión meniscal convencional y de más de 60 años, que había andado perfectamente bien. Y me deriva a una amiga suya, también con un diagnóstico de lesión meniscal. Bueno, veo la resonancia, fue uno de los casos que envié con una nota para que le cambiaran el informe porque no estaba informada la lesión de raíz. Tenía síntomas meniscales, le explico todo, que lo que íbamos a tratar de hacer era reinsertarla. No se pudo, fue irreparable, pero bueno, en mi conocimiento yo ya le había explicado que era una de las chances que esto pasara y estaba todo hablado. Pero esto es a veces muy difícil de llegar a saber qué es lo que entendió el paciente de lo que uno le explicó y qué es lo que, digamos, le queda como concepto de lo que puede suceder, que es que necesite un reemplazo articular. Bueno, después de varias visitas, a veces venía sola y yo le explicaba y siempre la consulta terminaba, pero doctor, ¿y el dolor cuándo se me va a pasar? Y yo le volví a explicar que, bueno, que si seguía doliéndole teníamos que pensar en este caso, como no tenía artrosis, en una prótesis unicompartimental, pero no había caso. A los 15 días volvía y se planteaba todo el problema nuevamente. Finalmente, esa paciente dejó de verme, digamos, es decir que a pesar de todo el conocimiento y la explicación, es difícil para un paciente que cree que tiene una lesión de menisco simple y que después de la operación en pocos días va a andar perfectamente, comprender esta situación distinta, y por eso estas lesiones es tan importante diferenciarlas de una lesión de menisco habitual y cambiar absolutamente nuestro relato y tratar de hacerle entender a los pacientes que no es lo mismo que la amiga que la derivó en este caso. Bien, entonces vamos a ver algunos trabajos de investigación que se encargaron de ver algunas estadísticas. Por ejemplo, este trabajo de Crick, que lo que nota es que la reinserción evitó la necesidad de una artroplastía y comparativamente el 54% de los pacientes que no se pudieron reinsertar necesitaron en un lapso de 4.5 años una artroplastía. En cambio, los que se reinsertó la raíz meniscal, 0% de necesidad de artroplastía en el mismo periodo de tiempo. Lógicamente, más adelante no llegó el estudio, pero hasta los 4.5 años, 0% de artroplastía.
en los reinsertados. Otros autores como Feuchung y Kim nos hablan de mejores resultados clínicos y radiológicos, y la Prade a esto le agrega que no hay diferencia por la edad o por el lado, es decir, no hay diferencia, por eso, como les comentaba, si el paciente, aunque sea añoso, no tiene artrosis, siempre se pretende la reinserción, porque la edad no es un factor que, si la reinserción se puede practicar, altere el resultado. Tampoco la lateralidad, no importa si es el menisco interno o el externo, los dos tienen buenos resultados en la inserción, en la reinserción, según el trabajo de la Prade. Bien. Entonces, unas cuestiones técnicas. ¿Qué deberíamos hacer para que nuestra reinserción sea exitosa? Bueno, una de las cosas, y esto es importante porque ahora nadie habla de esto porque ya está como superado, pero al principio lo que se decía es que uno tenía que reinsertar el menisco hasta donde llegara, digamos, que no importaba que se reinsertara en el sitio anatómico, sino que si yo lo necesitaba reinsertar lejos de la inserción ósea porque el menisco no lo podía reducir, era lo mismo. Bueno, esto se demostró que no, que si lo reinsertamos a más de 3 milímetros de la inserción anatómica, perdemos la función de absorción de impacto, así que los resultados serían equivalentes a una meniscectomía subtotal o total. Otro de los temas es, como les decía antes, los anclajes o túnel óseo. Los anclajes son mucho más complejos técnicamente y los resultados son similares, por eso la mayoría de los cirujanos optamos por los túneles óseos. Otra de las características es que dos suturas funcionan mucho mejor que una sola, es decir que la idea es no dejar una sola sutura, y que la configuración Mason-Allen modificada es mejor que la sutura simple. Mason-Allen es los dos hilos que se ponen en forma perpendicular, es decir, un hilo horizontal, por ejemplo, y otro vertical en el menisco. Esa configuración es la que mejor tolera las fuerzas que se desarrollan después sobre el menisco. Bien, las contraindicaciones, algo hablamos ya, pero las contraindicaciones son los pacientes asintomáticos, la artrosis avanzada, como hablamos antes, y la presencia de deseje. El deseje se puede resolver con una osteotomía. Lógicamente, si tenemos un paciente joven con una lesión de raíz y con deseje, tenemos que resolver el deseje también. Bueno, ¿cuáles son las fallas de la reinserción? ¿Dónde está el talón de Aquiles de la técnica? Bueno, uno es el efecto Banshee, como conocerán de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Para el que no está en el tema, el efecto Banshee es como el Banshee jumping, es decir, que uno se tira del puente y la soga se estira y vuelve, digamos, es decir, la longitud final de la soga es menor que la longitud máxima de la soga. Eso puede suceder toda vez que usemos hilos y esos hilos estén fijados a distancia de la inserción ósea. Es un efecto que fue descrito para los túneles del ligamento cruzado anterior y se aplica lógicamente también para las técnicas con túnel óseo. Lo que se ve es que ese efecto se disminuye notablemente usando un botón en la cortical en lugar de hacer el nudo sobre la cortical. Es decir, nosotros tenemos varias formas de, cuando pasamos los hilos por el túnel óseo, fijarlos a la cortical. Podemos hacer un segundo túnel y hacer el nudo sobre la cortical del hueso directamente, o poner un botón, o poner un tornillo poste. De todas las opciones que existen, el botón cortical es la que demostró mayor fijación y menor efecto Banshee. Otra cosa que nos puede pasar es que la sutura nos corte el menisco.
Es decir, que la sutura haga el efecto sedal de ir caminando, vamos a decir, a través del menisco. Para que eso no nos pase, tenemos que tomar algunas precauciones. La más importante es la primera, alejarse de la entesis. Es decir, si yo pongo mi punto cerca de la entesis, es decir, cerca de esa zona de transición, es muy probable que se desprenda ese hilo, que el tejido no sea capaz de contenerlo. Si me alejo, digamos, por fuera de la entesis, alejándome de la inserción ósea, el punto va a tener una mejor toma y no va a ocurrir ese efecto. Lo otro, como hablamos, es usar doble sutura, y también hay algunos trabajos que hablan del beneficio de usar cintas de 2 milímetros, es decir, hilos de sutura que son más gruesos, que, digamos, tienen un mayor grado de fijación. Bien, ya para terminar ya con la parte de escrita del PowerPoint, ya hablamos del postoperatorio, después pasamos a los ejemplos y a los casos. Pero el postoperatorio, digamos, el postulado por la PRAD es 6 semanas de descarga del apoyo. Es decir, durante 6 semanas el paciente tiene que caminar con muletas sin apoyar. A partir de la 6ª semana empieza con apoyo progresivo según tolerancia. Es decir, no pasa de 0 a 100, sino que progresivamente va recuperando el apoyo total. La otra restricción es a la movilidad, que no puede pasar los 90 grados durante las primeras 2 semanas, es decir, el paciente va a salir de quirófano con un inmovilizador, pero puede quitarse el inmovilizador o utilizar un movilizador articulado, con la restricción durante las primeras 2 semanas de no pasar los 90 grados. Es decir, en forma pasiva, en movimiento pasivo, se puede llegar hasta los 90 grados hasta la 2ª semana, y después de la 2ª semana progresar hacia la movilidad completa, pero pasivo. Si yo quiero agregar peso, por ejemplo, para hacer sentadillas, es decir, para flexionar la rodilla más de 70 grados con el peso corporal, no puede ser que lo hagamos antes del 4.º mes, porque puede eso poner en riesgo nuestra construcción. Bueno, vamos a pasar ahora a los casos. No sé, José, si querés, si apareció alguna otra pregunta, como para, antes de ver los casos, ya contestarlo. Sí, acá preguntan si se realiza la reinserción de la raíz posterior en pacientes con artrosis bi o tricompartimentales. Bien, digamos, depende de la clasificación que usen para la artrosis, pero en general, grado 3 y 4 no se recomienda la reinserción. En artrosis leves o leves moderadas, sí. Si ya son artrosis graves, con geodas, con osteofitos, con, digamos, una disminución de la luz articular notable, no se recomienda la reinserción. Como les decía, esos pacientes hay que tratarlos por la artrosis, no por la lesión meniscal. Ya. Y acá pregunta otro participante si se puede realizar la fijación por sutura directa del ligamento transverso o realizar un injerto en caso de la raíz meniscal anterior, dice. Bien, en raíz meniscal anterior es mucho menos frecuente, es súper infrecuente, y digamos, la idea es que podemos hacer cualquier método que a nosotros nos asegure la fijación. La fijación a la expansión, digamos, al ligamento transverso, no es algo que esté aceptado como un método habitual. Lo que sí se puede hacer con mayor facilidad en las raíces anteriores es colocar un anclaje, porque tenemos espacio para trabajar y es mucho más sencillo colocar un anclaje que en la raíz posterior. Es decir, que ahí tendríamos la ventaja de no tener que hacer un túnel óseo y no tener que hacer una incisión extra para fijar el botón.
pero la reinserción al ligamento transverso, yo en realidad no la recomendaría. Las raíces anteriores, sobre todo el menisco interno, tienen muchas variantes anatómicas. Lo nombro ahora porque salió el tema, esto es importante. Hay un 10% de la población, hay descritas 5 variantes anatómicas del cuerno anterior del menisco interno. Una de ellas, que es, como les decía, el 10% de la población, no tiene cuerno anterior del menisco interno con inserción ósea, es decir, la inserción termina en la cápsula articular, no está unido al hueso del cuerno anterior del menisco interno en el 10% de la población. Así que, ojo, observen bien que de no reinsertar una ausencia de menisco interno congénita, digamos, ¿no? Pero volviendo al tema del ligamento transverso, digamos, tienen que tener cuidado que el ligamento transverso no esté abulsionado también. Acuérdense que son expansiones de los cuernos anteriores, así que perfectamente puede estar también inestable el ligamento transverso. Así que en principio, salvo que en el caso particular que esté tratando me ofrezca una total seguridad, no lo usaría para reinsertar. Una cuestión, Enrique, si están con nosotros, están participando de la charla, por lo menos dos expertos en imágenes con los que suelo trabajar, una recomendación que le daría a ellos para el informe diagnóstico de estas lesiones. Una recomendación que le harías vos como traumatólogo de la importancia de todo esto. Claro, como yo hablaba de estas pacientes que traté con la primera y la última, digamos, ¿no? Es muy importante que el paciente lógicamente lee el informe y, digamos, tiende a tener mucha confianza en el informe del estudio, a veces más que en lo que le transmitimos nosotros los especialistas. Entonces, que el informe nombre la presencia de una lesión de raíz es fundamental, porque ¿qué es lo primero que va a hacer el paciente? Googlear lo que dice el informe. Va a entrar en internet y va a googlear, el informe dice tal cosa, y bueno, voy a ver esto de qué se trata. Si el informe habla de una lesión de raíz meniscal, va a aparecer la bibliografía en general de lo que yo les estoy comentando hoy, que es una lesión distinta, que es una lesión con progresión en la artrosis, que es una lesión más grave que una lesión meniscal convencional. Es decir, es como una forma de ir ingresando en el pensamiento del paciente que esto es una lesión peor que una lesión meniscal y que, es decir, hay que procurar resolverla y hay que entender una mala evolución con una menisectomía. Es decir que, porque yo puedo hacer un informe de la imagen que diga una lesión radial completa del menisco interno en su cuerno posterior y no nombrar la palabra raíz. Y si yo googleo lesión radial del menisco, no va a ser el concepto que me voy a llevar de la lectura de una lesión radial de una lesión de raíz. Es decir, que es muy importante que en el informe aparezca lesión de raíz meniscal, porque es un concepto biomecánico absolutamente distinto al de una lesión radial. Una cosa es que haya una lesión radial y otra cosa es que el menisco esté separado de su inserción. No sé si eso contesta la pregunta. Sí. En cuanto a la pregunta, no sé si la descripción quirúrgica va a decir después o... Ahora vamos. Ahora Ah, vamos a las cirugías. Perfecto, ya, perfecto. Ahora, esto es lo que estuve haciendo toda la última semana, que es editando estos videos. Espero que se vean, porque si no, avísenme si se entrecorta o algo. Yo no sé si se entrecortó en algún momento la presentación o fue de corrido. Fue de corrido, doctor, le vemos bien. Bárbaro. Bueno, vamos a empezar entonces con los casos.
Bien, este es un varón de 28 años con una lesión de raíz del menisco interno y una lesión de cruzado anterior, es decir que empiezo por lo que no es habitual, porque lo habitual es que sea el menisco externo, pero este muchacho tenía una lesión de raíz del menisco interno y la lesión de cruzado anterior. Bien, vamos de vuelta para eso. No, ya lo operé demasiado rápido, esperen. Ahí va. Bien, entonces cruzado anterior más menisco interno. Vamos a ver si puedo controlar que no se me vaya el cursor, así no me pasa la diapositiva. Bueno, entonces, una lesión crónica, el ligamento cruzado anterior. Acá se ve el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior. Bien, ahí vamos a ver el menisco externo primero, como para ver que el menisco externo estaba bien. Tenía una pequeña lesión ahí longitudinal degenerativa, pero no inestable. Bien. Este es el primer video que hice, que era para mostrarlo a un auditorio que no tenía experiencia en artroscopía, entonces un poco les quería mostrar cómo se veía un menisco sano. Lo lógico es que hoy todos esto lo entendamos como algo básico, pero bueno. Bien, entonces ahora vamos a ver el corno posterior menisco interno y bueno, nos encontramos con una desinserción de la raíz por una abulsión muy cercana al sitio de inserción. Acá pueden ver el muñón de la lesión, esto debería estar acá, y la presencia de brotes vasculares, es decir, tejido de características inflamatorias, en su intento por la cicatrización, el cuerpo fue generando este brote vascular. Bien, ahí está la aspiración sola, fíjense qué inestable está el menisco, que con solo la aspiración el menisco tiene una hipermovilidad inaceptable. Bueno, ahí lo vamos a palpar con el gancho. Bien, ahí entonces fíjense cómo fácilmente puedo movilizar al menisco. Esto es imposible con un menisco insertado normalmente. Ahí vamos a ver, desplegamos los tejidos como para ver la raíz. Bien, vamos a parar un segundito acá. Entonces, lo primero esta es una de las primeras lesiones de raíz que operé. Lo primero que vamos a hacer es ver por dónde paso el hilo para controlar a la raíz posterior. Entonces, en este caso lo que hicimos es entrar por posteromedial, es decir, este es el cóndilo interno, este es el menisco interno, este es el platillo tibial interno, este es el espacio postero interno, es decir, que acá está la cápsula postero interno de la articulación, y desde afuera hacia adentro con una aguja intramuscular, que es lo más finito que puedo conseguir pasar, hago el recorrido que debería seguir la aguja definitiva para pasar el hilo y veo por dónde tengo que hacer el ingreso en la piel en el lado posterior interno de la rodilla. Entonces, ahí vamos a pasar entonces una aguja intramuscular, ahí estoy conforme con la posición de la aguja y entonces cargamos un Avocat con, en este caso, un hilo Etibond 2, es decir que, como les decía, el subtítulo de la charla es cómo resolverlo con el instrumental habitual. Hasta ahora no usamos nada que no esté en cualquier quirófano. Un Avocat 14, un Etibond, bueno, no sé por qué me hace esto. Se va. Este es el otro. Esperen un poquito, volvemos. Perdón, Vamos a ir a donde estábamos. Bien. Bueno.
Entonces, como les decía, habíamos pasado la aguja intramuscular, ahora vamos a seguir el mismo recorrido de esa aguja con el avocat cargado con el hilo, ahí se vio el avocat y el hilo, atravesamos el menisco, ahí está atravesando la aguja del menisco y nos aparece la punta de la aguja con el hilo del otro lado. Este es un truquito para generar un rulo de donde podamos tomarlo al hilo. Lo que hacemos es dejar el hilo largo, pasar y girar la aguja como para que se desenrosque el hilo y me genere un rulo. También, acuérdense, es decir, ustedes vieron que los avocat tienen en la cola, digamos en la base, tiene un tapón. Ese tapón lo tenemos que dejar colocado, es decir, pasar el hilo y trabarlo con el tapón, porque si ustedes están ingresando adentro de la articulación, el hilo se les puede escapar, digamos. En cambio, si lo tienen trabado con el tapón en la base del avocat, el hilo se va a mantener en su lugar y no se les va a escapar. Bueno, sin duda esto... A ver, ¿cuál es este? No, ese otro. Bien. Bueno, entonces, bueno, que ahí me pasé. Vamos a volver a donde estábamos. Así se entiende bien. Bien, ahí está entonces el hilo, le hacemos el rulito y lo vamos a ir a rescatar a ese extremo del hilo para llevarlo al portal anterior. Ahí estoy sacando el taponcito para que me permita tironear del hilo y moverlo. Ahí está, ahí saqué el tapón de afuera y me llevo el hilo hacia adelante. Cuando ya rescato el hilo en el portal, ya retiro la aguja y entonces me queda el hilo pasado por el menisco, un extremo está en el portal anterior, otro extremo está en la cara posterior interna de la rodilla, así que tengo que ir a rescatar ese extremo del hilo para que me quede en el mismo lugar que el otro extremo. Entonces, ahí, digamos, el espacio, fíjense que es muy limitado, entonces lo que hago es movilizarlo al menisco hacia la inserción como para que me quede un poco más de espacio de trabajo, es decir, como darle tensión hacia la inserción. Lo hago con una pinza de agarre, lo movilizo al menisco para que me quede más espacio de trabajo debajo del cóndilo. Ahí lo muevo con la pinza, ¿ven? Ahí está, ¿ven cómo se viene para adentro y me expone más la presencia del hilo y ahí lo puedo atrapar y llevarlo otra vez, es decir, llevarlo con el otro hilo a su lugar. Ahí lo separé y ahora lo voy a rescatar probablemente con un ganchito para llevármelo. Después de eso conseguimos una pinza atrapahilos que es muy útil, pero bueno, si no tienen una pinza atrapahilos van a ver que se pueden también resolverlo de otra manera. Bueno, entonces ahora tenemos nuestros dos hilos y con un control absoluto, con una buena toma en una buena posición, y ahí están los dos hilos pasados y saliendo por el portal anterior. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el túnel en la inserción tibial, en la inserción del cono posterior. Esto, acuérdense que el paciente tenía una lesión de cruzado anterior, así que una vez que dejamos pasados los hilos, fuimos a hacer el cruzado anterior, digamos, fuimos a preparar el intercóndilo, a hacer los túneles tibial y femoral, y después volvimos, después de hacer el túnel tibial del cruzado anterior, vamos a hacer el túnel de la reinserción del menisco. Eso es ¿por qué? Porque a mí me es mucho más fácil no cruzar los túneles habiendo hecho el grande primero. Es decir, yo hago el túnel grande primero y ya le calculo el segundo túnel paralelo al más grande, me es mucho más fácil que hacerlo al revés. Por eso el túnel de la reinserción es preferible hacerlo después del túnel tibial del cruzado. Bien. Entonces, ahí pongo la misma guía del cruzado anterior, es decir, que hasta ahora no usamos nada que no tengamos. La guía del cruzado anterior la coloco de manera de salir en la inserción de la raíz
ahí pasé una clavija, ese es el túnel tibial del cruzado, es decir, ahí se ve el agujero del túnel tibial. Y ahí vemos cómo está pasando la clavija guía en el centro de la inserción. Bien. Ahí está la clavija, hacia el sitio donde voy a hacer el túnel. Sobre esa guía voy a pasar una mecha de 4.5 para que me permita pasar los dos hilos con facilidad. Bien. Y una vez que hago este paso, esa misma guía tiene un ojal, por el ojal paso un PDS, fíjense ahí, por la misma guía con ojal que uso para el cruzado anterior, la uso para llevar el PDS dentro de la articulación. Vamos a ir a rescatar el PDS y pasarlo por el mismo portal que están los hilos que llevan al menisco. Ahí lo saqué del portal. Ahí lo que hago es unificar el paso, digamos, porque si yo tomo los hilos se me va a cruzar con las partes blandas. Lo que hago es unificar el paso de los 4 hilos con una cánula. En este caso usamos una cánula transparente, pero puede ser cualquier cánula. Ahí hay una cánula transparente, están los 4 hilos adentro. Eso me asegura que cuando cargue los hilos definitivos van a pasar sin problema. Bueno, ahí pasaron los hilos y ahí quedó el menisco reinsertado en su posición con una muy buena toma, un menisco absolutamente sano y reinsertado. Lo que nos faltaría hacer es después, lógicamente eso es extraarticular, atar los extremos de ese hilo al botón cortical en la cortical anterior de la tibia. Bien. Si les parece, vemos todos los casos y después vamos a las preguntas. Si voy muy lento me avisan y aceleramos, pero el primero quería como mostrarlo con más detalle. Bien. Esto es una rodilla izquierda, un hombre de 55 años. Seguimos con el corno posterior menisco interno, pero es para mostrar algunos detalles técnicos. Bueno, ahí está la lesión de la raíz, es una lesión más oblicua. Ahí nos acercamos desde el intercóndilo, vemos el muñón de la raíz y el menisco interno que está inestable por su separación con la inserción. Ahí se ve claramente el desgarro. Bueno, acá le vamos a pasar entonces, fíjense, acá estoy pasando el hilo en lugar de pasarlo desde posteromedial, lo estoy pasando desde anterior. También con un avocat, pero acá cambiamos un poco las cosas y es como para tener más herramientas. Fíjense, voy a pasar una lazada, ese es un nylon 00 cargado en un avocat. Desde adelante da justo a la distancia del avocat, es decir, lo ideal sería tener una aguja espinal o alguna aguja de sutura meniscal más larga, pero bueno, si no la tienen, con un avocat se llega, pero se llega justito. Vamos a perforarlo entonces al menisco de adelante hacia atrás. Ahí hago una buena toma. Fíjense cómo me alejo yo de la rotura, no lo pongo cerca porque si no se puede desgarrar el hilo. Entonces ahí estoy pasando, pero como les decía, la aguja no pasa, pasa justito. Entonces un truco, entrar con un objeto, que en este caso el shaver, desde posteromedial, empujar el menisco hacia adelante y entonces ahí ya aparece la aguja y el hilo. Ahora se va a ver mejor cuando nos separemos un poco de eso. Ahí está. Ahí está el hilo. Ahí tengo la lazada de hilo disponible. La tomo con la pinza de agarre y la acerco al intercóndilo para poder rescatarlo por adelante al hilo. Es decir, acá entonces lo que vamos a ver es que yo rescaté el nylon, estoy con la lazada en el portal medial anterior y le voy a cargar el hilo de sutura definitivo, que en este caso usamos de los hilos de tracción del botón. Uno de los hilos de tracción, como viene doble y el botón
lo podemos pasar con un solo hilo, usamos uno de los hilos de tracción para la sutura meniscal. Bueno, vamos de vuelta. Ahí está. Entonces, bueno, fíjense, ahí está entrando entonces el hilo definitivo, que también está doble, y atravieso entonces el menisco con el hilo definitivo. Ahí lo que hicimos fue llevarnos al hilo definitivo fuera de la articulación, pasar los extremos del hilo por la lazada y entonces nos va a generar como un nudo de corbata, que es lo que están viendo acá. Está un poco lejos, no se llega a ver, ahora vamos a acercarnos, lo vamos a ver bien, pero van a ver que es un punto con una traba, que también mejora la calidad de la fijación y, digamos, es menos probable que se deslice el hilo a través del tejido meniscal haciendo este gesto. Entonces ahí tenemos el hilo pasado como una corbatita, ¿ven? Ahí está. Lo movilizo perfectamente llevando los extremos del hilo hacia adelante al menisco para reducirlo. Fíjense que acá está el otro extremo de la lesión. Entonces ahora vamos a hacer el túnel. Hicimos el túnel. Esta es la clavija guía saliendo por la inserción en la raíz. Ahora deberíamos entonces rescatar los extremos del hilo, pasarlos por el túnel y fijarlo. Ahí pasamos el PDS. Vamos a rescatar el PDS, cargar los extremos del hilo definitivo y pasarlo a través del túnel. Ahí otro truco es, se los digo antes de verlo, para ver si se puede entender mejor, es como no me entraba la pinza de agarre, no me entraba fácilmente para no lastimar el cartílago, ¿qué hicimos? Puse el gancho y lo que hago es pasar con el gancho por la lazada de PDS y después tironear de la lazada para que lo abrace al gancho. Van a ver, ahora se ve esto claramente. Yo paso el gancho por la lazada, tiro de los extremos del PDS y el PDS va a abrazarlo al gancho. Acuérdense que el PDS es muy deslizante, entonces si lo hacen así de una, se les pianta, digamos. Acá, cuando ya lo tenía a la vista, lo solté para que no se me quede atrapado en el portal y ahí sí lo agarro donde tengo espacio con la pinza de agarre. Ahora vamos a entrar la pinza de agarre y nos vamos a llevar la lazada. Pero bueno, son detalles técnicos que suman para el momento en el que empiecen a hacer estas cosas, ¿no? Ahí me llevo la lazada, cargo los extremos del hilo y acá entonces volvimos al intercóndilo. Este es el cuerno posterior abulsionado, este es el cóndilo interno, este es el platillo, estos son los hilos que ya están pasados por el túnel, es decir, que cuando yo ahora traccione de los hilos voy a llevar el menisco a su posición. Ahí entonces, ahí tracciono, reduzco y después me falta lógicamente atarlo al botón anterior. Bien, vamos al próximo caso. Bueno, este es un paciente que es muy bueno para ver el timing. Este es un poquito, es algo más largo que el anterior, el video, pero está muy bueno para ver el timing de qué tenemos que hacer primero y qué después. Este paciente tenía una lesión de cruzado anterior, una lesión de menisco interno longitudinal en zona roja-blanca y una lesión de raíz del cuerno posterior del menisco externo. Muchacho joven. Bien, ahí estamos en el compartimento interno. Empezamos la artroscopía. Ponemos el ganchito. Y nos encontramos con una lesión longitudinal inestable. Bien cerca de la cápsula. Bien. El cruzado ya sabíamos que estaba roto, así que pasamos al otro menisco a ver qué tenía. Es decir, estamos como haciendo los diagnósticos de las lesiones. Bueno, una lesión radial del cuerpo. Hasta ahora todo bien.
hasta acá estaba tranquilo, digamos. Limpiamos un poquito. Ahí ya se ve que algo raro está pasando en el corno posterior, pero lo toco, pero ahí fíjense, cuando voy a tocar la inserción ósea, está totalmente avulsionada, fíjense la inestabilidad de ese cuerno posterior, pasa tranquilamente por el punto más bajo del cóndilo sin ninguna dificultad, es decir que tengo una lesión de raíz asociada. Ahí lo que vamos a hacer es, bueno, y remodelamos la lesión radial, y vamos a ver el tratamiento, cómo hacemos el timing. Esto es muy, muy interesante para ver qué hacer primero y qué después. Bien, vamos a mirar un poco más. Fíjense los ligamentos meniscos femorales, cómo están con una lesión parcial, es decir, no están, digamos, tienen como lesiones longitudinales, ahí hay una lesión ya pasada el punto de inserción, es decir, bien en el cuerpo del ligamento menisco femoral. Entonces, una de las cosas importantes para transmitirles es que si ustedes tienen asociado cruzado anterior y cuerno posterior menisco externo, preparen el intercóndilo primero, porque eso les va a generar un espacio extra de trabajo y va a facilitar muchísimo el trabajo sobre el menisco, el que no haya tejido en el intercóndilo. Así que lo que procuramos hacer ahí es limpiar todo el intercóndilo. Después ahí, fíjense cómo yo con la pinza reduzco el menisco a la posición donde debería estar. Fíjense que separado de la tibia que está el cuerno posterior, cuando yo aflojo, se viene para adelante y sube. Ahí cambio los portales, es decir, entro el artroscopio por portal medial. Lo que vamos a hacer es sacar el bunión de la lesión de raíz, como para identificar bien la posición de la raíz y poder poner el punto en la situación más anatómica posible. Y también acá vamos a ver claramente cómo está, acá estoy mirando, esta toma es, el artroscopio está en el portal medial, estoy mirando a través del intercóndilo la cápsula póstero-externa, y lo que vamos a ver es que el menisco externo está totalmente disociado de la cápsula externa, es decir, que se ha desgarrado la inserción de la raíz, ha sufrido una lesión parcial de los ligamentos meniscofemorales y se han perdido las uniones posteriores a la cápsula. Es decir, este menisco no lo podemos dejar así, digamos. Es decir, el grado de inestabilidad que tiene es inaceptable y entonces, a pesar de que están los ligamentos meniscos femorales continuos, están parcialmente lesionados, pero continuos, en mi opinión, estas lesiones hay que reinsertarlas. Bien, ahí vemos lo que le decía, la separación total, ese era el tendón del popliteo pasando, buscando su ojal, totalmente separado y sin ninguna unión a la cápsula. Ahí se ve bien hacia abajo la inserción, a esto debería seguir hasta el hueso, ahí es donde está la lesión de la raíz. Bien, entonces, hablando de esto que les decía del timing, una vez que yo digo, bueno, listo, ya tengo una lesión de corno posterior menisco externo para tratar, ¿qué hago primero, qué hago después? Digo, bueno, primero voy a pasar los hilos en la lesión longitudinal del menisco interno, es decir, volvimos al menisco interno, ya preparamos la lesión como para que sangre en la zona roja y vamos a hacer una sutura de afuera adentro rápidamente. Vamos a ver cómo lo hago. Con una aguja intramuscular de guía, pasamos primero como para ver la dirección de la aguja definitiva, cuál va a ser. Acuérdense que va a ser mucho más gruesa que esta, entonces tenemos que como ir tocando dónde vamos a poner la aguja, como para después hacerlo con facilidad cuando la aguja sea más gruesa. Bien, ahí estoy como jugando, buscando la posición ideal. Bien, ahí ya me quedó en el cerebro cómo tengo que pasar mi aguja definitiva.
y hacemos una técnica de afuera adentro, vamos a pasar un avocat. Primero con una lazada de nylon, ahí está, el avocat con la lazada de nylon, y vamos a pasar otro avocat con un PDS para hacer el punto de sutura. Ahí pasamos, entonces ahí están las dos agujas paralelas. No sigo para no prolongar la charla, no es el motivo de este sutura meniscal, pero lo que les quiero mostrar es el timing. Entonces, lo que terminamos de hacer en el menisco interno fue pasar los hilos de sutura hacia afuera, hacia la piel, y dejarlo reparado, digamos, no seguimos, digamos, haciendo el nudo de la sutura. Dejo la sutura reparada afuera en la piel y sigo adentro de la articulación. Entonces, como les decía, preparamos el intercóndilo como para hacer los túneles de la reconstrucción del ligamento. Ahí estamos marcando el punto central del túnel femoral y ya dejo todo preparado para hacer los túneles. Una vez que hago esto, vuelvo a tratar la raíz y ahora sí vamos a pasarle los hilos de sutura al menisco. Empiezo con una lazada de hilo desde adelante, fíjense, ahí paso directamente la lazada de hilo porque me daba bien el avocat para pasarlo. Hago la maniobra del rulito. Rescatamos, eso en este caso con una pinza de agarre, pero es mucho mejor una pinza atrapa hilos. Bueno, ahí entonces, para ahorrarme un paso, trato de generar el paso de la lazada intraarticular, digamos, como para no tener que hacerlo de afuera y después unificar las partes blandas para que no se me trabe el hilo. Lo hago adentro de la articulación directamente, paso la pinza a través de la lazada y rescato los extremos de los hilos. Bueno, ahí hacemos la corbatita. Ahí está el hilo pasado y trabado. Y tenemos una toma que, si bien es suficiente, es como muy delgada, lo está atrapando bien al menisco, pero es muy delgada, entonces vamos a pasar un segundo hilo en otra dirección. Entonces ahora voy a entrar de atrás hacia adelante y vamos a hacer una sutura simple. Ahí paso la aguja, cargamos el hilo. Ahí seguramente no pusimos bien el tapón y el hilo se escapó. Entonces estamos como pasando el hilo contra la presión de agua, por eso sangra, porque cerramos el agua para que no lo expulse al hilo la presión. Ahí, bueno, pudimos sacar la puntita del hilo en la aguja. Vamos a rescatarlo. Bien, ahí ya no lo puedo, se me escapaba con la presión de agua, entonces, pero empujándolo, ahí Alejandro Bedani, que es el médico que trabaja conmigo, estaba asistiendo. ¿Y qué hacemos ahí? Como vimos recién, uno de los extremos del hilo salió hacia adelante y nos queda el otro extremo del hilo atrás. Este es el cóndilo interno, esta es la cápsula postero-interna, y el hilo está pasando, perdón, externo, estamos en externo, discúlpenme, el cóndilo externo, la cápsula postero-externa, está el hilo saliendo por la piel, tenemos que rescatar ese hilo y llevarlo para adelante. Bien, ahí lo vamos a rescatar. Ahí, lógicamente, los instrumentos se traban contra la anatomía de la rodilla. Bueno, lo rescatamos al hilo, ahí lo traemos para adelante y lo pasamos. Y ahora, bueno, tenemos que rescatar los 4 extremos y pasarlo por el túnel. Vamos a hacer el túnel primero. Con una cureta, cureteo la inserción para sacar los restos de cartílago. Pasamos la guía tibial para hacer el túnel óseo en la inserción. Ahí pasamos la clavija guía y la mecha de 4,5, que es la misma mecha que se usa para el botón. Digamos que no, hasta ahora, como les decía, no usamos nada que no esté en la caja de cruzado anterior.
Ahí vamos a pasar entonces la clavija con ojal con el PDS, ahí está el PDS, rescatamos el PDS. En este caso yo rescaté el PDS por arriba para que los hilos se vayan para atrás cuando haga el pasaje por el túnel y me agregue un factor de estabilidad de los hilos. ¿Ven? Ven que está pasando por arriba, no por abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se lleve los hilos definitivos, va a pasar por arriba del menisco el hilo otra vez. Es como que va a ser una toma de todo el tejido meniscal. Ahí, bueno, ahí pasaron los hilos, lo comprimo y fíjense cómo se reduce el cuerno posterior. Ahí está bien aplastado, fíjense bien, ¿no? Ahí cómo se mueve y se reduce contra la inserción. Bueno, después terminamos, esto es solamente a modo de mostrar el timing quirúrgico. Cuando ya dejamos todos los hilos pasados, del menisco interno al menisco externo, pasamos el injerto del ligamento cruzado anterior, en este caso con un botón suspendido en la cortical femoral, y después el timing sigue con la colocación del tornillo de interferencia tibial, después atamos los hilos de la raíz posterior al menisco externo sobre el botón, y por último la sutura meniscal. Bien. Bueno. Un par de... Estos ya son más cortos los videos. Este es una rodilla derecha, un menisco externo. Este no es el mismo, perdón. Ahí está. Bueno, ahora sí. Ahora como truquitos, digamos, ¿no? Esto es un cuerno posterior menisco externo. Este es el platillo tibial. Este es el cóndilo externo. Acá ya está pasado el hilo y ya está hecho el túnel de reinserción de la raíz. Y esto es un ganchito que se hace con una clavija. Esta idea la aportó una de las instrumentadoras técnicas de la ortopedia, Laura Villalba, que nos hizo con una clavija este ganchito y nos ahorramos, en este caso, por ejemplo, el paso del PDS. Entonces, llevamos con el palpador los hilos para que el ganchito los atrape. Ahí estamos pasando, tratando de... Es bastante difícil de manejar, pues no tiene mango, pero bueno, ahí pasamos uno. Y fíjense que cuando empiezan a correr los dos hilos, ahí hay que tener cuidado porque pueden sacar el hilo del menisco. Entonces, lo que tienen que hacer es observar cuál hilo se está llevando y frenar el otro, ¿no? Parece muy lógico, pero en el momento, ojo, porque uno está como muy concentrado en la cirugía y puede pasar un detalle de perder todo lo que hicieron hasta ese momento, ¿no? Entonces, frenamos el hilo y pasamos solo el que corresponde, vamos a decir, ¿no? Bueno, vamos de vuelta, ahí arranco de vuelta. Acercamos los hilos ahí al ganchito, lo atrapamos ahí como podemos, ahí hay que girar un poquito, ahí está, nos llevamos el hilo, ahí corrían los dos, ahí frenamos uno, es decir, porque se estaban yendo los dos, ahí está, que se vaya solo el que queremos, el otro se queda fijo, ahí está, y bueno, y ahora lógicamente tenemos que ir y rescatar el otro hilo. Pero bueno, el truco del ganchito, bienvenido. Es algo también que les puede ayudar con una simple clavija, ¿no? Bueno, ahí entonces el segundo hilo, ahí está, lo tomamos y con el ganchito fácilmente lo pasamos por el túnel. Bueno, y ahí nos falta lógicamente atarlo al botón cortical. Vamos al próximo video. Bien, bueno, esto se los traigo por la rareza, digamos, ¿no? Este es un señor de 54 años que... Perdón. Bueno. Es el último, ¿eh? Ya estamos más o menos en horario. Pero bueno, quiero mostrarle esto como una rareza porque es un caso muy especial. Es un señor de 54 años que tuvo un desperfecto con el auto. Y el auto estaba en pendiente. Y no tuvo mejor idea que bajarse el auto a empujarlo. Se lesionó los dos
tendones rotulianos, es decir, los tendones rotulianos de ambas rodillas. Y en esta rodilla se hizo además una abulsión del cruzado anterior y del cuerno anterior del menisco externo. Así que es la única lesión de cuerno anterior que hice hasta ahora, es esto, es una abulsión ósea. Entonces, estamos ahí revisándolo. El cruzado posterior, tenso, bien. Miren el cruzado anterior con un proceso ya degenerativo y con una lesión parcial. Bien. Pero seguimos revisando y ahí aparece el fragmento de la abulsión. En este caso, la abulsión era, en ese fragmento estaba compartido el cuerno anterior del menisco externo, que está acá, y un porcentaje del ligamento cruzado anterior. Entonces, este fragmento se está llevando las dos cosas, el cuerno anterior del menisco externo y un fragmento de cruzado anterior. Bien, estamos limpiando como para poder pasarle, para poder hacer la fijación. Bien, ahí como para, ahí está el condilo externo, el platillo tibial externo, el menisco externo, el fragmento óseo abulsionado. Bien, ahí con el gancho lo tratamos de reducir para ver cuál sería su domicilio y que nos permita una fácil reducción. Ahí se nos dificulta un poco la reducción, entonces vamos a procurar quitar los tejidos que no me permiten reducirlo. Bueno, ahí logré una reducción adecuada. Fíjense como que se tensó también el cruzado anterior. Pero bueno, lo que me puede alterar la reducción es que haya partes blandas en el lecho, digamos. Entonces, de ahí voy al lecho, ahora estoy con el artroscopio en el lecho de la lesión, es decir, me quedó el fragmento abulsionado arriba de mi artroscopio, abajo está la base de la fractura y está el segundo fragmento que se está llevando el resto de la fibra de cruzado anterior. Es decir, que era un fragmento doble. En uno estaba el menisco externo y parte del cruzado anterior, y en otro estaba el resto de la fibra del cruzado anterior. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es reinsertar las dos abulsiones. Vamos a pasar hilos por el ligamento cruzado anterior y vamos a pasar otro hilo por el cuerno anterior del menisco externo. Ahí estoy limpiando el lecho, sacando las partes blandas que me pueden llegar a entorpecer la reducción. Lo dejamos al lecho bien limpio. Bien. Bueno, parece que estuve limpiando mucho tiempo. Ya me había cansado de editarse, ¿ves? No lo corté. Bueno, entonces ahí ya, es decir, el paso de los hilos por el cruzado anterior no lo muestro como para no perder el tiempo, pero acá sí les quería mostrar esto. Este entonces es el fragmento que tiene el menisco externo con él. Lo reduzco con el gancho. Lo que estoy tratando es, en las abulsiones, el hilo hay que pasarlo lo más cerca posible de la inserción, porque lógicamente del hueso no va a correr el hilo. Entonces lo pasamos, en el caso de abulsión ósea, bien cerca. Ahí estoy con la aguja cargada con el hilo y procurando que me entre pegado al hueso, ¿ven? Ahí está, pegadito al hueso, pasamos el hilo, lo pasamos del otro lado del menisco. Ahí se ve la aguja, ahí está el hilo, vamos a rescatarlo y ya tenemos entonces nuestros hilos. Vamos a rescatarlo ahora. Y ya tenemos, como les decía entonces, el fragmento dominado, vamos a decir. Ahí rescato el hilo hacia adelante y como, digamos, yo después tenía que abrirlo para
reparar el tendón rotuliano, el resto de la fijación ya lo hicimos a cielo abierto, pero nos aseguramos el paso de los hilos por vía artroscópica, que lógicamente se ve mucho mejor. Bien, acá también esto lo dejé, ahí se vieron los 2 hilos del cruzado, acá hay estos 2 hilos son los que están tomando el ligamento cruzado anterior, y porque quiero mostrarles una cosita que pueden hacer como truco también, que es, si hay espacio suficiente, con el gancho, ustedes ingresan con el gancho, eligen el hilo que van a rescatar, le dan 2 vueltas, como para que el hilo no se les desprenda en el camino por las partes blandas, ¿ven? Es decir, hacen como un rulito con el gancho. Ahora con el otro hilo voy a mostrar lo mismo para que se vea bien. Pero esto, claro, necesitan el espacio para que el gancho pueda girar, ¿no? Pero si se puede, es un truco para utilizar. Ahí está. Bueno, eso fue todo lo que quería mostrarles hoy. Vamos a entonces dejar el espacio abierto para las preguntas. No sé, José, si hay preguntas en el auditorio como para... Sí, acá el doctor ¿Responder? Alberto Cárdenas quiere hacer una pregunta que le parece un poco tonta, pero dice que si puede usar una aguja de crochet para como gancho, dice. Yo no sé muy bien cómo es la aguja de crochet, pero él También, ha de saber. la aguja de crochet lo que tiene es que es indispensable que mantengas la tensión en el extremo del hilo, porque si no se sale. La aguja de crochet es, tenés poca arte manual, José, ¿eh? No, Vamos a no sé hacer no sé un qué hace curso lo un que no curso de sé. corte y confección tenés que hacer. No, por eso, lo que no sé qué hace el doctor Alberto Cárdenas con una aguja de crochet en el quirófano. Bueno, no, se usa bastante, ¿eh? Se usa bastante para reinsertar, por ejemplo, los rotadores externos de cadera en un reemplazo articular. Vos en los túneles óseos pasás una aguja de crochet y es muy fácil de rescatar. Pero la aguja de crochet tiene una cosa, que si bien, digamos, donde está el gancho es muy romo, pero calza en un surco muy pequeño. Entonces, si vos no mantenés la tensión en el hilo, se te pianta, se va. Entonces, es un método adecuado siempre y cuando puedas mantener la tensión en el hilo. Si Creo no, que se es de te pianta. metal. ¿Es de metal? ¿Se puede esterilizar la aguja de crochet? Sí. Hay de plástico y de metal. Yo te digo porque Patricia hace crochet, así que las conozco todas. Hay diferentes tamaños. Todo. Son un poco Bueno, cortas también, hay que decir, ¿Me para decirlo con permite, artroscopía es un poco corto. ahí está para defenderse el doctor Cárdenas. Hay quien sabe más de corte y Enrique? confección, a ver. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Disculpe Hola, ¿cómo que estás? una pregunta medio tonta, pero No, pensando no. un poco, ¿usted no pensó en hacer la, hacer pasar esa aguja de crochet de póstero anterior a través del menisco sin el hilo y a través del portal anterior de tu artroscopía hacer pasar el ojal del hilo y enganchar con el extremo de la aguja? Entonces vos estirás tu hilo y haces correr tu lazo a través del canal labrado por la aguja de crochet por el menisco. Está perfecto, sí, te entiendo perfectamente, decir, como para hacer la corbata, me decís, ¿no? Sí, así. Exacto. Sí, lógicamente acá el ingenio es algo básico para poder resolverlo sin contar con las pinzas modernas de pasaje de hilo, digamos, sencillo. Perfecto. Lo único de la aguja de crochet, como te decía, es que es muy pequeño el sector que contiene al hilo, entonces es más fácil que se te escape. Pero si cuentan con una aguja atrapahilos, también es muy bueno, digamos, para hacer ese gesto, ¿no? Si no, con, la pinza de agarre o con un gancho, digamos, hay que ingeniárselas, digamos, no es imposible.
El doctor Morel quiere hacer una pregunta. El doctor Morel, Sí. ¿puede entrar, Morel? Bueno. Hola, Dice, Enrique. ahí está. ¿Cómo anda, Sí. Rubén? Hola, Enrique. Sí, ¿cómo estás, Rubén? Bien, bien, bien. En cuanto al pasaje, mi pregunta iba en cuanto al pasaje del hilo, por la parte lesionada del menisco. ¿Sí? Vemos que está muy deflecado. ¿Hasta cuánto podría tolerar o hasta cuánto espacio se podría hacer pasar ese hilo para poder traccionarlo y poder reducirlo? Bien, bueno, es una pregunta interesante. Es decir, vieron que usé siempre agujas. En ningún momento usé una penetrator, ni ninguna cosa, ningún objeto grosero que me dejara un agujero en el menisco. ¿Me explico? Sí. Es decir, siempre traten de usar agujas y provocar el mínimo daño posible a las fibras meniscales, porque de eso va a depender que el hilo quede atrapado, digamos, ¿no? Es decir, que el hilo quede atrapado por la fibra del menisco. Si ustedes usan un objeto mucho más grande que el hilo, lo que van a generar es el inicio del deslizamiento de ese hilo, es decir, el efecto sedal. Entonces, siempre con una aguja y, digamos, con una aguja que no lastime, digamos, que no lastime las fibras. Es muy importante que el hilo después no se deslice por el menisco. Entonces, hay que hacerlo con un instrumento lo más pequeño posible. Ok, Enrique. No sé si eso es lo que me querías Sí, preguntar. por ahí va. Claro. Si el menisco, si la lesión del menisco ahí en su raíz, en el cuerno más posterior, ya no te da para reducirlo al punto de inserción donde estaba antes, el anatómico, Bien. no dejamos ahí, hacemos la Bien. meniscectomía subtotal. Ahí tenés, es decir, pueden pasar dos cosas. O que el menisco esté rígido porque la lesión es crónica, es decir, que vos veas que el menisco está entero, vamos a decir, Sí. pero que no llega a la inserción. O puede ser que la lesión radial sea a más de 1 centímetro de la raíz. Y ahí ya estás como cualquier lesión radial, vamos a decir, y lo resolverías como cualquier lesión radial. Actualmente lo que se intenta es suturar las lesiones radiales. Pero bueno, ahí sí ya necesitamos un instrumental muy especial para poder hacerlo con éxito. Pero la idea es que si estamos hablando de raíz, no es más de 1 centímetro alejado de la inserción ósea. Entonces, si no llega es porque está rígida, digamos, se cicatrizaron las uniones que tiene el menisco al ligamento coronario, vamos a llamarlo, para decir un nombre general, y entonces tenemos que liberarlo. Es decir, si el menisco no llega a la inserción, el primer gesto es liberarlo, generar una lesión ramp. ¿Me siguen? Es decir, vos vas y con una tijera artroscópica cortás la unión del menisco a el ligamento coronario y lo dejás libre. Y dejás la lesión ramp sin tratamiento. La dejás tranquila, eso se cicatriza porque una vez que vos reduzcas, va a quedar un lecho sangrante y va a quedar en la posición adecuada, digamos, la sección que has hecho, y además vos necesitas que eso quede móvil para que no tensione tu sutura de raíz. Sí. Es decir, que si el menisco no se puede reducir, hay que generar una lesión ramp. Directo. Ok, Es gracias, doctor. doctor. No, por favor. Enrique. Doctor Pisanti. Sí, decí lo de la doctora Pisanti. No, que estaba saludando, tiene una mala conexión nomás, estaba diciendo, pero estaba también. No, sí. Hola, Rubén. Déjame saludar a todos por allí. ¿Cómo está, Daniel? José, Rubén, Hernán y por